En la década de 1970, una escisión maoísta, conocida como Sendero Luminoso, se empezaba a consolidar entre profesores de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, bajo el liderazgo de Abimael Guzmán, que gracias a su condición de catedrático se hizo conocido entre los alumnos, campesinos y profesores de las zonas más pobres del país. A continuación veremos un video acerca del terrorismo en el Perú. A inicios de 1980 aparecen en el Perú las primeras acciones terroristas de Sendero Luminoso. Las autoridades le restaron importancia. Nadie imaginó la envergadura del movimiento que hacía su aparición. Sendero Luminoso era una facción del Partido Comunista del Perú de tendencia maoísta y de doctrina radical, liderado por Abimael Guzmán, un catedrático universitario radicado en Ayacucho. Sendero Luminoso inicia sus acciones durante las elecciones de 1980 en Ayacucho. Tomaban poblados enteros y asesinaban a sus autoridades. Poco a poco van radicalizando sus acciones y la policía es incapaz de detenerlos. Belaúnde ordena en diciembre de 1982 la intervención directa de las Fuerzas Armadas y se crean zonas de emergencia en algunas provincias de Ayacucho, ampliándose después a otros lugares. En esta vorágine violentista, en febrero de 1983, 8 periodistas peruanos son masacrados en el poblado de Uchurajay, supuestamente confundidos con terroristas. Sendero Luminoso, a través de los comités regionales, acrecienta su campaña de terror. Los atentados, los asesinatos y los juicios sumarios son cosa de todos los días. A partir de 1985, Sendero Luminoso traslada sus acciones a las ciudades. En los pueblos jóvenes y en las universidades públicas logra captar adeptos. El clima de terror se generaliza con la voladura de torres eléctricas y la explosión de coches bomba. En el interior del país, los campesinos empiezan a organizarse en rondas armadas con la decisión de combatir a los terroristas. En 1984 aparece otro grupo subversivo, el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Víctor Polay Campos, un ex militante aprista, es su líder. A la usanza de las guerrillas cubanas, el MRTA ubica su centro de operaciones en la zona de la selva nororiental y busca una alianza estratégica con las bandas de narcotraficantes. En su accionar se cuentan secuestros a personalidades políticas, industriales y comerciantes. También asesinan a autoridades y reúnen grandes fortunas. Sendero Luminoso inició su actividad armada con atentados en Ayacucho con la quema de ánforas en Chuchi el 17 de mayo de 1980 y Lima en el atentado local en la municipalidad de San Martín de Porres el 13 de junio del mismo año. Entre 1980 y 1984, las acciones terroristas se desarrollaron en varios departamentos, sobre todo en la Sierra Sur, Sierra Central y Selva Norte. En su afán de generalizar la violencia, la gravedad de sus actos con este periodo fue aumentando paulatinamente. Ya en 1982, un grupo senderista asaltó la cárcel de Ayacucho y liberó a los detenidos. Este hecho le otorgó notoriedad a Sendero Luminoso y recién empezarían a ser observados como una grave amenaza para el país. Hacia fines de la década de 1980, el recrudecimiento de la violencia motivó cambios en la estrategia contrasubversiva del Estado peruano. Se crearon los comités de autodefensa, principalmente en el campo, y mecanismos como los jueces sin rostro. Se aplicó una estrategia de terror contra terror a través de destacamentos como el Grupo Colina y el Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, de la Policía Nacional, que capturó a los principales líderes de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. En septiembre de 1992 cayó Abimael Guzmán, máximo líder senderista. A partir de entonces la agrupación terrorista empezó a derrumbarse debido a la organización vertical y autoritaria del Estado.
Las fuerzas policiales se vieron desbordadas por las acciones de Sendero Luminoso, por lo que a fines de 1982 el presidente Belaúnde entregó a las Fuerzas Armadas el control de la lucha antisubversiva. En su accionar, los militares aplicaron una estrategia represiva equivocada que no logró detener la subversión, originando crímenes y violaciones de los derechos humanos, en especial contra la población campesina que quedó atrapada en una espiral de violencia. Algunos casos emblemáticos fueron los de Socos, Pucayacu y Acomarca. Cuando Alan García llegó al gobierno, se buscó derrotar a la subversión implementando políticas de desarrollo dirigidas a la población campesina y a zonas de extrema pobreza, con el objetivo de evitar el posible apoyo a Sendero Luminoso. Esta política fracasó. Además, la matanza de los penales 18 y 19 de junio de 1986, en la que murieron alrededor de 300 presos senderistas, reflejó las inconsistencias de la estrategia contrasubversiva del gobierno. Por otra parte, en 1988, apareció un grupo paramilitar autodenominado Comando Rodrigo Franco, que tomó el nombre de un militante del partido aprista, asesinado por Sendero Luminoso en 1987. A continuación presentamos la entrevista al profesor Walter Magallanes, a quien le agradecemos por dedicarnos su tiempo a la entrevista que le hemos realizado. ¿Qué recuerda usted de la época del terrorismo? Bueno, los atentados que había, no solo en Lima, sino en la muerte de... ¿Cómo influyó la violencia terrorista en el gobierno de Fujimori? Y se dio muchísimo, ya que era el padre cada día en todo momento. Y por supuesto ese gobierno tuvo que tomar acciones medidas para poder erradicarlo. ¿Y cómo fue la situación económica en los años 80? Pésimo. Veníamos de una economía con una hiperinflación de más o menos de 1000%. La moneda se dobló 3 veces en su valor original. ¿Cuáles fueron las percepciones que tienen los gobiernos de los años 80? A la fuerza motriz, ¿Usted cómo lo vivió en los años 80? los años 80 lo viví justamente consiguiendo leche, que no había arroz, que no había azúcar, no. Siguiendo con el reportaje, agradecer también al profesor Ricardo Grado Sotil, un excelente profesor que nos ayudó mucho en el reportaje. Dado los acontecimientos que acabamos de ver, vamos a realizar una entrevista al profesor Ricardo Grado Sotil acerca de la década de los 80. Realizaremos las siguientes preguntas. ¿Qué opina usted acerca del gobierno de Alan García en el que sucedió la hiperinflación? Lamentablemente rompió con la banca internacional, siendo el perro muerto y no quiso pagar lo que debíamos, y por ello que hubo hiperinflación, ya que no había dinero, hicieron la maquinita, le llamaban, sacar dinero que no tenía respaldo monetario en el banco con barras de oro, y entonces todas las cosas subían cada día más y más y más. Entonces eso no permitía que tú, a pesar que podías tener dinero, no podías comprar cosas porque todo subía cada día, la leche, el azúcar, y hubo muchas colas, ¿no? Entonces mostró una inexperiencia al romper con el Banco Mundial y no pagar lo que debía. ¿Fueron las acciones del Estado las convenientes ante el fenómeno del Niño en 1983? Bueno, se hizo lo que se había preparado, pero cuando ocurre un desastre natural de gran magnitud, ya rebasa nuestra capacidad de respuesta y del gobierno. Pero sí hubo una respuesta, estaba de acuerdo al gobierno, sí estaba, porque no estaba en la capacidad de las comunidades que no estaban preparadas para eso. A pesar que el gobierno venía anunciando que puede haber lluvias torrenciales, la gente no hacía caso, pero los que no acudieron a los llamados de las reuniones y la preparación perdieron muchas cosas, pero los que sí estuvieron preparados pudieron salvar sus cosas. ¿Puede contarnos usted alguna experiencia vivida acerca del terrorismo en nuestro país? Bueno, nosotros sabemos que cuando fue época del terrorismo, eso nace allá en el Ayacucho, como profesor universitario, quienes al ver la situación de pobreza y abandono de los pueblos de la sierra,
crearon esa idea de poder protestar y rebelarse, ¿no? Aprovechando de la ignorancia de esas personas. Pero el movimiento debió haber sido un movimiento de protesta y no de violencia matando a gente inocente. El gobierno, a través de las fuerzas militares, por desconocimiento de los convenios de Ginebra, que se aplican en tiempos de guerra o movimientos sociales. En estos momentos me encuentro con el señor Garay, que ha decidido guardar el anonimato para la realización de esta entrevista, y ahora procederé con las preguntas. Señor Garay, ¿cuál es su lugar de procedencia? Yo soy del Bray, de la selva de Ayacucho, del distrito de Silvia. Muy bien, díganos, ¿qué acontecimientos fueron para ustedes los más trágicos en la región de Ayacucho? El acontecimiento más trágico fue que cuando yo tenía 7 años, en el año 88 al 89, cuando vinieron los oficiales del batallón antisubversivo 42 de Pichari en mi sitio del distrito de Silvia para hacer un préstamo de parlantes, y los terroristas, cuando estaban de paso, lo asesinaron a un oficial y quedó herido un soldado. Y entonces, una vez ocurrido eso, se lo auxilió a ellos, y al rato, como a 1 hora, vinieron 2 batallones de 42 subversivo y batallón de linces, que cogieron a 47 personas que no estaban empadronadas en mi sitio, en el padrón de mi tierra, del distrito de Siria. Ellos fueron a la base militar y nunca más salieron, que se los sepultó haciendo fosa común, con un transporte. Muy bien. ¿Y puede contarnos usted alguna experiencia que haya vivido en la época de la crisis de la violencia? Mi padre tenía su terreno agrícola adentro en Quisto Valle. Yo, cuando yo tenía mis 10 años, que hubo un ataque terrorista que tuvimos que escaparnos al monte, en fin, y vinimos para Siria, y nunca más volvimos a ir a muchachos. Ahora dejamos, como se dice, hacer salvar la vida de uno, que no, mi padre y nosotros, todos mis hermanos. ¿Y dio el Estado reparos a esos hechos trágicos hacia su familia causados por los terroristas? El Estado no dio ningún reparo, para las personas que realmente sufrieron en el tiempo del terrorismo. Todo fue, como se puede decir, para las personas que tenían conocidos, que estaban ahí conocidos con los que hicieron el reparo, se pudiera decir. A esas personas sí les hicieron reparo, que tenían conocidos, pero tienen otras personas que no sufrieron los atentados del terrorismo, el golpe de vivir esa vida, ¿no?, trágica durante todo ese tiempo. ¿Y es el terrorismo que todavía existe en Ayacucho la causa de su desplazamiento hacia la provincia de Chincha? No, ya desde el 2004 para adelante ya no hay terrorismo, la gente está equivocada. Es como digo, no es ya los narcotraficantes utilizan, que es muy distinto, para equivocar, ¿no?, a las personas y al Estado. El terrorismo ya no hay, se ha combatido. Hasta el 2004 ya no hay, para adelante ya no hay. Todo el Bray es seguro, no hay terrorismo. Es muy distinto que hay traficantes, narcotraficantes, sí. Muy bien, señor Garay, muchas gracias. En conclusión, como ya hemos visto, las acciones de los grupos terroristas y los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú trajeron consecuencias nefastas para la población peruana, con consecuencias económicas en nuestro comercio exterior y las exportaciones a nivel internacional.
pero en realidad afectaron mucho más a las zonas más pobres de nuestro país, que nunca tuvieron compensación alguna, y por eso nos preguntamos, ¿qué hará el Estado por los cuerpos aún desaparecidos?